Por favor, en el libro de Marcos, Marcos capítulo 13, versículos 26 al 30. Marcos capítulo 13, versículos 26 al 30, dice la bendita palabra del Señor. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, agradecidos por la bendición que tú nos permites, Señor, en esta hora. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes el control de cada uno de nosotros y permitas, maravilloso Dios, que tu buena palabra sea en nuestros corazones, sea para nosotros un rema, Señor, el día de hoy. Te pedimos que nos hables y permitas que quede en nuestro corazón, para que lleve bendición, para que lleve fruto, para que lleve enseñanza, Señor, a todo aquel que nos permitas compartirla. En tus manos queremos ponernos, reconociendo que de ti proviene toda bendición, Señor. Gracias te damos por este tiempo, gracias por cada familia que está aquí representada, Señor, pero también te damos gracias porque sabemos que tú has tenido misericordia de nosotros en este día. En tu nombre, Señor, te queremos pedir también, mi Dios, por aquellos que están enfermos, por los que están padeciendo, por los que tengan alguna necesidad, Señor, por los que tengan algún problema legal incluso, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos. Pon tu mano de bendición, Señor, para que miren la respuesta, Señor, a su plegaria. En el nombre de Jesús te damos las gracias, maravilloso Señor. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, hermano. Gloria a Dios. Dios es bueno, dígale a su hermano. Fíjese qué hermosa palabra del Señor. Es una palabra que nos motiva a seguir buscando cada vez más del Señor. En esta palabra podemos mirar cómo el Señor hace una referencia hermosa y nos convoca a buscar, a aprender cada vez más en el camino del Señor. Es una palabra que nos convoca a aprender específicamente de algo, porque ahí hay bendición para nosotros que decimos ser parte del pueblo del Señor. Dice esta palabra, aprender de la higuera, dice. Aprender de la higuera. Y es algo muy hermoso que tú y yo tenemos que entender. ¿Qué necesitamos aprender de la higuera como parte del pueblo del Señor? ¿Qué necesitamos entender de esa higuera para que podamos llevar bendición y para que podamos recibir toda esa plenitud en bendición que la higuera tiene para nosotros? Dice esta palabra, aprender de la higuera aprended, que dice la parábola. Pero mire, hermano, ¿qué significa aprender? ¿Qué significado tiene esta palabra de aprender? Podemos mirar, hermano, que en el diccionario, en las palabras griegas, hay una palabra que es muy hermosa y que nos hace referencia a lo que nosotros necesitamos saber, y es la palabra 31:29, que nos enseña, mire, nos enseña que la palabra aprender representa saber, representa estudiar, representa aprender. Y mire, tres cosas podemos ver. Podemos ver una tridimensión, ¿verdad?, que la higuera nos permite extraer. Tres cosas, porque dice, de la higuera hay que saber, de la higuera hay que estudiar y de la higuera hay que aprender. ¿Qué representa entonces la higuera para que podamos aprender de ella? ¿Qué representa la higuera para que podamos extraer de ella algo que nos va a edificar? ¿Qué representa la higuera para cada uno de los que estamos aquí en la casa del Señor? ¿Qué representa la higuera? ¿Quién es la higuera para nosotros?
Dígale a su hermano, la higuera para nosotros es el Señor Jesús. Viene a representar la bendición para nosotros el Señor Jesús. Él es la higuera de la cual nosotros necesitamos aprender, de la cual nosotros necesitamos recibir cada día una enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí cree que Él es la higuera a la cual hay que seguir? ¿Cree que es la higuera a la cual hay que ver? ¿Cree que es la higuera a la cual necesitamos día a día poner nuestros ojos en ella? Entonces mire qué hermoso es poder ver que a través de seguir a la higuera, que a través de estudiar a la higuera, vamos a poder saber qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Alguien sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Alguien sabe qué es lo que ha dispuesto el Señor para usted? ¿Alguien sabe qué es lo que el Señor quiere que usted aprenda día con día al estudiar la palabra, al asistir a la iglesia? ¿Alguien sabe qué quiere el Señor? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, cada que leo tu palabra tengo un conocimiento mayor? Cada que leo tu palabra tengo una revelación constante por causa de lo que leo. ¿Cuántos podríamos decir que esa bendición es ya una constante en nuestras vidas? ¿Cuántos podríamos decir, Señor, ciertamente en ti hay la mayor bendición que pudiera yo haber esperado? ¿Cuántos lo podrían decir? Pero ¿por qué lo puede decir? ¿Porque lo está viviendo o porque lo ha visto en otras personas? ¿Por qué lo puede decir uno? Uno tiene que aprender a reconocer la bendición que hemos recibido de parte del Señor. ¿De cuántos ha tenido misericordia el Señor? Y esa misericordia, ¿cómo la ves reflejada el día de hoy? ¿Cómo ves reflejada la misericordia del Señor en tu vida? ¿Qué podrías decirle? Gracias, Señor, porque miro que tu misericordia el día de hoy se renovó en un perdón para mi vida. Gracias porque tu misericordia se renovó el día de hoy, Señor, en vida, Señor, para mí. Porque puedo ver, porque puedo oír, porque puedo hablar. Pero sabes una cosa, Señor, gracias porque puedo agradecerte lo que el día de hoy recibí por causa de tus misericordias en mi vida, Señor. Y mire qué hermoso es aprender del Señor. Qué hermoso es poder declarar las bendiciones que tenemos de parte del Señor. ¿Cuántos bendijeron el día de hoy a sus hijos? ¿Cuántos bendijeron a su amada esposa? ¿Cuántos bendijeron a su esposo el día de hoy? Gloria a Dios, porque ciertamente es un trabajo que nos ha dado el Señor. Bendecirlos, 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 porque ese fruto tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que abundar. Pero sabe, como higuera, dile a tu hermano, tú eres una higuera. Como higuera tienes que dar frutos. Tienes que dar frutos, dígale a su hermano. Pero, ¿cuál es el fruto de la higuera? Los higos. Los higos. ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos decirle a los que están a nuestro alrededor, mira mis higos? Mira mis higos. Porque a lo mejor el que está a su lado le podría decir, ¿me dejas probarlo? ¿Y qué tal si el higo no tiene un buen sabor? Porque a lo mejor le va a decir, compárteme algo, compárteme una palabra, dame de tus higos. Y mire que a lo mejor nos vamos a llevar una gran sorpresa, porque a lo mejor esa higuera necesita todavía ser visitada por el Señor. Necesita tener una visitación de parte del Señor que le permita entender que como higuera tiene que tener una identidad para poder ser de bendición en el camino del Señor. ¿Cuántas higueras sabemos aquí? Dígale a su hermano amén. Mira esta higuera, dígale. Porque lo que tú miras ahorita tendrá un crecimiento y una bendición mayor la próxima vez que tú la veas, dígale. ¿Lo cree usted? Si lo cree usted, déle un aplauso a nuestro Señor, hermano. Porque ciertamente necesitamos entender que vamos a ser, que tenemos que ser de bendición para aquellos que nos miren a nosotros.
Porque mire, usted es parte de una familia, usted es parte de un huerto, usted es parte de una tierra donde puede haber también muchos árboles frutales. Pero no se le olvide que podrá haber mangos, que podrá haber guayabas, que podrá haber, bueno, a lo mejor decir, hermano, las guayabas no salen en los árboles, pero podrá haber otro tipo de fruto. Pero usted es diferente porque usted es una higuera del Señor. Y su fruto se tiene que distinguir. Y su fruto tiene que ser grato para aquel que decida probar el fruto que usted recibe del Señor. Por eso necesitamos tener una identidad en el camino del Señor. Por eso dice, aprended de la higuera, dice. Aprended, extrae lo que la higuera tiene, dice. Estudia la higuera porque es necesario saber qué hay de bendición en la higuera. Necesitamos saber qué tiene la higuera para poder decir, yo quiero caminar como esa higuera. Imagínense, hermano, ¿cuántos de nosotros pudiéramos haber deseado estar en el camino que estuvieron los discípulos del Señor Jesús? ¿Cuántos pudiéramos pensar, me hubiera gustado estar caminando con el Señor Jesús? Me hubiera gustado extraer todo aquello que el Señor Jesús día con día enseñaba a sus discípulos. Me hubiera gustado experimentar esas vivencias que ellos tuvieron para poder decir, ciertamente todo esto que puedo leer en la palabra era una verdad en el Señor Jesús. Vivir las cosas hermosas que vivieron ellos, aún en la aflicción que pudieron haber tenido, ha de haber representado la mejor enseñanza para aquel que estuvo ahí presente. Por eso decir, quiero vivir esto, representa enfrentarse a un hecho, enfrentarse a una verdad. ¿Qué necesitamos para poder aprender algo? ¿Qué necesitamos hacer para aprender algo? ¿Qué necesitamos? Un niño para aprender algo en la escuela, ¿qué necesita hacer? Estudiar, trabajar, ir a la escuela. Tiempo, esfuerzo. ¿Sabe? Necesitamos algo que es muy importante para aprender. Dígale a su hermano, ¿quién me enseñe? ¿Quién me enseñe? Necesito un maestro para que me enseñe. Y para poder desarrollar lo que Él está haciendo. Por eso le decía yo, qué hermoso pudo haber resultado caminar con el Señor. Porque era una enseñanza constante, era una enseñanza viva, una enseñanza que repercutió en un ejemplo para aquellos que caminaron con el Señor. Por eso de la higuera necesitamos aprender todo, ¿sabe? Caminar con el Señor Jesús ¿sería solamente aprender cosas buenas de Jesús? Porque mire que cuando Jesús tomaba una actitud de enojo, hermano, no decía, ¿quién me está viendo para ver si me enojo o no? Se enojaba el Señor Jesús y lo externaba delante de los demás. Y no le importaba porque decía, esto que ustedes miran como enojo es el celo que tengo por las cosas de mi Padre. Mire qué importante es poder aprender que hay momentos en que tú y yo podemos tener una crisis quizá, ¿verdad? Una situación como esta, pero es externar que no lo hago porque haya una molestia en mí, sino porque el celo por la enseñanza que me ha dado el Padre es que puedo externar este tipo de cosas en la casa de Dios. Porque lo hizo en la casa de Dios. No lo hizo en la casa de su madre, no la hizo en la casa de sus hermanos, no fue a hacer pleito con ellos, lo hizo en la casa del Señor porque dijo, han hecho la casa de mi Padre una cueva de ladrones. ¿Qué aprendemos nosotros de la higuera? ¿Qué aprendemos de la higuera? ¿Sabe que nosotros también tuvimos una higuera como padre? ¿Una higuera como madre? ¿Sabe que tenemos padres también de los cuales aprendimos algo? ¿Sabe que nuestros padres a la edad que tienen nos enseñaron algo? ¿Qué nos enseñó esa higuera? ¿Qué nos enseñó?
¿Qué trajo a nosotros por enseñanza, edificación? ¿O qué trajo para nosotros? ¿Qué somos hoy el día de hoy gracias a la enseñanza que ellos derramaron sobre nosotros? Claro, dirá, yo soy lo que soy por la misericordia de Dios. Yo soy lo que soy porque el Señor se fijó en mí. Yo soy lo que soy porque soy un hijo de Dios. Pero recuerde algo, hubo alguien que lo trajo a la luz, que lo trajo al mundo, que lo trajo a conocer, que lo trajo a sufrir, que lo trajo a vivir. Y ese fue su padre y fue su madre terrenal. Que el Señor lo alcanzó después es muy diferente. Pero ¿qué aprendimos de ellos? Porque a lo mejor algunos tuvieron la bendición que desde pequeños sus padres los encaminaron al camino del Señor. Les mostraron que no había mejor camino que estar cerca del Señor. Les mostraron que no había nada más grande que tener un encuentro con el Señor, que lo demás era superficial, que lo material no era tan necesario para el camino del Señor, que lo que importa es mantenerse en la casa del Señor, recibiendo del Señor. ¿A cuánto les gusta estar en la casa del Señor? ¿A cuánto les gusta decirle a los demás: yo voy a la obra del Señor? ¿Qué le llena decir voy a la obra del Señor? ¿Qué le llena? Hay gozo en usted cuando dice: a la casa del Señor voy. Hay gozo en usted cuando dice: ya va a ser la hora, ya me voy a ir, ya estás listo, ya estás lista, vámonos, porque ya es el tiempo de estar en la presencia del Señor. ¿Le goza poderlo externar? O es de los que dicen: híjole, ya va a ser la hora del culto. Y a lo mejor le dicen: ya vámonos. Y dice: espérate tantito, deja que pase un rato la alabanza. Ya ves que se tardan mucho. Deja que pase un rato la alabanza. Es más, llegamos cuando empiece la prédica mejor. Mire, ¿será que esa higuera es la que necesitamos vivir? ¿O necesitamos vivir la higuera que nos enseña que en todo tiempo en la casa del Señor su presencia se manifiesta? Dígale a su hermano que tu higuera no se seque, que tu higuera siempre traiga enseñanza y revelación a tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora mire, ¿qué necesitamos aprender de la higuera? Porque dirá: hermano, habla y mejor dígame dónde veo lo que usted está diciendo. Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 10. Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 10, dice la palabra del Señor: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mire, ¿qué necesitamos aprender de la higuera? Porque mire, ante algo tan sencillo como esta palabra que dice: entonces cosieron hojas de higuera, podemos mirar una gran enseñanza de parte de la higuera para nosotros. ¿Para qué cosieron ellos la hoja? ¿Para qué la pusieron, hermano, en una situación diferente? ¿Para qué cosieron esa hoja? Para cubrirse. ¿Para cubrir qué? Su desnudez. Mire, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué descubrieron ellos que había una desnudez? ¿Por qué vieron que era necesario poner una hoja ahí en esa parte íntima de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué entendieron que era necesario cubrir eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que trastocó su persona? ¿Qué fue lo que trastocó la esencia de ellos? Dígame. ¿Qué fue lo que los llevó a eso? ¿Hay alguien ahí? Dígale a su hermano: el pecado. El pecado los llevó a esa condición. Por lo tanto, tú y yo tenemos que entender que la enseñanza de la higuera es: nunca ocultes tu pecado delante del Señor. Nunca ocultemos nuestro pecado delante del Señor, porque sabe,
Encubrir el pecado no sirve de nada. Encubrir el pecado no nos va a llevar a alcanzar la bendición de Dios. Al Señor no le puede engañar. Cuando el Señor descendió, cuando el Señor le llamó, le dijo: ¿dónde estás? Y él le dijo: me escondí porque tuve miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no enfrentar mis errores? ¿Por qué no enfrentar mis fallas con aquel que es justo en todo? ¿Por qué? ¿Cuál fue el error más grande de Adán? ¿Cuál fue el error más grande de Adán? Dígame usted. ¿Haber desobedecido al Señor? El echarle la culpa a su mujer. Ese fue el error más grande. El decir: la mujer que me diste, Señor. ¿Sabe? Échele la culpa a Dios de la mujer que usted tiene. Y el Señor le va a decir: ¿qué? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué me dices que la mujer que yo te di es la que causó esto? ¿Por qué me dices a mí que yo tengo la culpa? Es que ella me dio de comer. ¿Por qué no te pones en la brecha por ella y dices: perdóname, Señor, perdónala, Señor? En lugar de acusar y de juzgar y de decirme: te equivocaste con la mujer que me diste. ¿No viste que era desobediente, Señor? ¿No viste que no era una mujer apta para mí, Señor? Mira, ¿cuántos le hemos reclamado al Señor por algún error de nuestras esposas? Porque ciertamente el Señor se la dio, pero no se la dio echada a perder. ¿Quién la echó a perder? Fíjese que Adán le podía haber dicho al Señor: Señor, yo tenía que trabajar. Tú me mandaste a labrar, tú me mandaste a cuidar, tú me mandaste a tener siempre el huerto en un orden. Estaba yo ocupado poniéndole nombre a los animales, Señor. ¿Yo qué culpa tengo, Señor? ¿Qué quiere decir eso? ¿Habrá tiempo para descuidar a la mujer? ¿Habrá tiempo para dedicarle a la esposa un momento? ¿O no tiene derecho a ningún momento la esposa? ¿Qué andaba haciendo Eva sola por allá? ¿Qué andaba haciendo Eva preguntándole al venado: ¿cómo te llamas, venado? ¿Cómo te llamas, león? ¿Cómo te llamas, cebra? ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo serpiente. ¿Qué andaba haciendo Eva preguntándole el nombre a los animales? Va a decir: hermano, ¿dónde dice eso? ¿Por qué la encontró? ¿Qué la llevó a esa condición? ¿Será que es necesario que nosotros enfrentemos nuestra situación y aprendamos de la higuera que no podemos justificar nuestras acciones? ¿Que no podemos decir siempre, echarle la culpa a alguien? En lugar de reconocer nuestros errores y nuestras fallas delante del Señor. Porque cuando se reconocen las fallas, se alcanza la misericordia de Dios. Cuando se reconoce el pecado delante del Señor, viene el perdón de Dios. Pero aquí le dijo él: la mujer que tú me diste tuvo la culpa. Ella me dio. ¿Sabe? ¿No le dijo a ambos que no comieran de ese fruto? ¿Por qué entonces uno le echa la culpa al otro? Si a ambos les dijeron: no comas de este fruto. Dígale que está a su lado: jamás escondas tu pecado. Jamás escondas la vergüenza que te ocasiona ese pecado. Ponlo delante del Señor para que sepa que eres capaz de reconocer cada falla que tienes para seguir avanzando y para seguir teniendo el cuidado y el respaldo del Señor. Amén. ¿Cuántos podrían decirle al Señor: Señor, mi pecado lo voy a poner delante de ti, Señor?
por muy grande que sea, por mucha vergüenza que me cause, mi pecado, Señor, delante de ti estará, para que tú lo tomes y me permitas seguir avanzando en este camino al cual me has llamado, Señor. ¿Cuántos le podrían decir al Señor? Porque ciertamente es necesario entregarle ese pecado. No uses a la higuera para ocultar lo que Dios te ha dado, lo que tú has, cometido en pecado. No uses a la higuera para ocultar tus fallas o tus errores. Al contrario, si estás delante de la higuera, dile al Señor: perdóname, Señor. Porque ciertamente el perdón vendrá, ya que eres una creación del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que son creación del Señor? Le puede decir a su hermano: tú eres una creación del Señor. Así como me ves, ¿crees que soy una creación del Señor? Dígale: sí, sí lo eres. Porque necesitamos entender que el Señor, ¿sabe una cosa? El Señor tiene amor por su pueblo. Y cuando Él quiere que su pueblo sea bendecido, va a buscar que lo que estorba esa bendición se aparte de nosotros, para que pueda venir esa bendición de parte del Señor, para que venga en una plenitud tal que podamos seguir avanzando y que podamos alcanzar todo lo que Él ha preparado para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Mire, segundo punto, Jueces capítulo 9, versículos del 10 al 11. ¿Qué más debemos de aprender de la higuera? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Mire qué hermoso es poder ver que la higuera tiene una enseñanza maravillosa para nosotros. Porque dice: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto. Dile a tu hermano que está a tu lado: tú tienes una dulzura y tienes un buen fruto de parte del Señor. Tú ya tienes características de parte del Señor. Tú ya tienes bendición de parte del Señor. Así de que dígale también: no te creas mucho por lo que tienes de parte del Señor. Ya tienes buen fruto y tienes dulzura, no te sientas mucho, dígale. Porque mire, la higuera reconocía lo que tenía de Dios. Pero sabe, no solamente la higuera reconocía lo que tenía de parte de Dios, también los que estaban a su lado reconocían lo que tenía de parte de Dios. Por eso dice la higuera: he de dejar lo que yo tengo del Señor para ir a reinar sobre todos estos árboles. ¿Sabe? Va a llegar la seducción, va a llegar la intención de sacarte. Va a llegar aquel que va a decir: tú tienes mucho que dar, tú tienes cosas grandes de parte del Señor. Ven acá con nosotros, reina. Acá sí te valoro, acá sí te quiero. Ven y reina sobre nosotros. Y mire, qué tremendo es. Porque cuando la higuera sabe lo que tiene, sabe que lo tiene de parte de Dios. Y sabe que en la tierra donde él creció, ahí le dieron esa bendición. Por lo tanto, la higuera le dice: he de ir a perder todo lo que tengo por ir a ser el rey de ustedes. Mire, ¿cuántos de ustedes entienden que el Señor les ha dado una bendición? ¿Cuántos entienden que su fruto es un fruto diferente? ¿Cuántos entienden que el higo que tienes, que ese higo no puede reinar sobre otros frutos que no son iguales a ti? ¿Sabe? ¿Usted es un hijo de Dios? Váyase a reinar a otra iglesia que diga ser hija de Dios. ¿Qué problemas va a enfrentar? Si tú eres un higo, ¿qué problemas vas a enfrentar si tú vas a reinar en otra iglesia donde todos son puros mangos? ¿Cuál es la diferencia entre el higo y el mango? ¿Cuál es la diferencia?
Hermano, son muchas. Dos de ellas, ¿cuáles son? La forma, el color, el sabor. Quiere decir que entonces hay un evangelio diferente, ¿verdad? Quiere decir que entonces el evangelio de ellos va a ser diferente al tuyo, y que de momento a lo mejor tu evangelio va a causar un impacto, pero ante tanto mango, el que va a salir afectado vas a ser tú, porque te vas a hacer como ellos. ¿Y cuál es la diferencia del higo? ¿Cómo es un higo por dentro? ¿Cómo es un higo por dentro? También tendrá hueso, tendrá un estorbo que evite que se desarrolle en plenitud. ¿Cómo es el higo por dentro? Usted abre un higo y ¿qué le mira? ¿Muchas qué? Mire, la diferencia entre el higo y el mango es impresionante, porque ese higo, donde quiera que se abra, va a dar semilla para bendecir a todo aquel que lo esté probando, hermano. Mire qué hermoso es poder entender que debemos de mantener la enseñanza de la higuera y no dejarnos contratar por cualquiera que diga: ven, acá sí te queremos, acá sí te valoramos. Porque la misma higuera dice: he de dejar mi dulzura, dice, he de dejar mi buen fruto. Mire, era hasta modesta la higuera. Tengo dulzura y soy buen fruto, decía la higuera, para ir a reinar con todos ustedes. Dígale a su hermano: necesitamos aprender de la higuera, porque quiere decir que la higuera no se deja contratar y que la higuera permanece siempre en su lugar. Quiere decir que la higuera, cuando es de un lugar, dígale a su hermano, echa raíces en ese lugar. Porque cuando echa raíces en la tierra, viene el crecimiento y viene la prosperidad. Mire, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que una higuera, cuando usted la pone en la tierra, cuánto tiempo tendrá que pasar para que sea frondosa y dé el fruto que debe de dar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Hermanos, y ya cuando la compra usted para plantarla, ya trae hasta higuito, sí. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esa higuera se enraíce, se arraigue y empiece a mostrar la fortaleza que le va a permitir mantener esos frutos en el aire? ¿Cuánto tiempo, hermano? Para que venga alguien y te diga: vente, salte. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Tantos años. ¿Ves? No te valoran. Vente. Y mire cómo la higuera dice: no, me podrás ofrecer el reino, me podrás ofrecer riquezas, me podrás ofrecer bendiciones, pero yo jamás saldré del lugar donde el Señor me ha sembrado, donde me ha plantado el Señor, hermano. Mire cómo es la higuera, impresionante. ¿Cómo habla la higuera, hermano? Dice: termina lo que Dios te mandó a hacer. Dice: ¿qué te mandó a hacer Dios? ¿Sabe que cuando vienen aquellos que dicen: ven, son estorbos para tu avance, son estorbos para que no crezcas? Por eso la higuera les dijo: no, yo no voy a dejar jamás lo que Dios me ha dado. Yo no voy a perder la dulzura. Yo no voy a perder mi buen fruto solo por oír una voz que me dice: ven, dice. Sé quién es el que me ha formado. Sé quién es el que me ha levantado. Sé quién es el que ha puesto en mí esta semilla de bendición que tengo. Si tú eres una higuera, tienes que saber
¿Quién ha puesto toda esa bendición en ti? Y el que la va a explotar va a ser el que la ha puesto en ti. Y dígale, y el que ha puesto esa bendición en mí es el Señor. Y si Él la ha puesto en mí, Él la va a explotar. Y si Él me dice que es necesario salir, saldré porque el Señor me dijo, no porque me lo dijo el hombre. Los árboles, dice aquí, fueron a decirle, dígale a su hermano, los hombres fueron a decirle a la higuera. Por lo tanto, necesitamos estar siempre atentos a quién nos habla para poder alcanzar cada bendición de parte del Señor. Amén. Dígale a su hermano, ¿estás entendiendo? ¿Estás entendiendo que la higuera quiere para nosotros bendiciones y entre esas bendiciones vendrán cambios para nosotros? Amén. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 24 y 25. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 24 y 25 dice la palabra del Señor: porque Él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Bérseba, todos los días de Salomón. Fíjese cómo la higuera nos está mostrando algo que tú y yo necesitamos entender. ¿Qué necesitamos aprender de la higuera? Dígale a su hermano, necesitamos aprender que en la higuera hay seguridad, que en la higuera hay protección, que en la higuera estamos seguros. ¿Cuántos podrían decir que están seguros en la higuera? Porque recuerde que la higuera representa a nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos pueden decir que es el mejor camino? ¿Cuántos pueden decir que es el mejor refugio? ¿Cuántos podrían decir que esa protección o que esa cobertura es lo mejor que nosotros podemos esperar en el camino del Señor? ¿Cuántos podríamos declararle: tú eres, Señor, mi seguridad? Tú lo eres, mi Dios. Porque necesitamos entender que ciertamente a dónde hemos de ir si no está el Señor. El mismo discípulo le decía: ¿a dónde hemos de ir si solo en ti hay palabras de vida eterna, Señor? ¿A dónde hemos de ir tú y yo si solo en Él como higuera vamos a encontrar el refugio que nos ha de permitir permanecer y avanzar en las cosas del Señor? ¿A dónde? Dígale a su hermano, en la higuera hay seguridad, en la higuera hay protección, en la higuera hay cuidado. Transmitamos esta bendición a los que son parte de nosotros, para que el que nos conoce vea la seguridad en la cual caminamos cada uno de nosotros. ¿Alguien tiene hijos? ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos: confía en el Señor, hijo? Pídele al Señor, hijo. Él te va a dar lo que tú pides, hijo. ¿Cuántas veces le habremos dicho así a nuestros hijos? Pero déjeme decirle algo: ¿cuántas veces habrán visto lo contrario en nosotros? Que cuando le decimos: confía en el Señor, Él es tu fortaleza, nosotros a lo mejor, mire, en lugar de confiar en el Señor, en lugar de declarar que Él es nuestra fortaleza, estamos buscando el auxilio o la ayuda en el hermano, en la hermana, en el pariente, porque decimos: solo tú me puedes ayudar. Y esto es lo tremendo, porque estamos predicando un evangelio que no estamos viviendo. Cuando aprendamos a vivir en la higuera, vamos a representar cada una de las enseñanzas de la higuera y vamos a poderle mostrar a los demás la seguridad en la que caminamos por causa de esa confianza en la higuera. Amén. Dígale a su hermano: aprende a disfrutar la bendición de la higuera. Aprende a disfrutar esa bendición para que sepas que de verdad el Señor está contigo. Proverbios capítulo 27, versículo 18, dice la palabra del Señor: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor, ¿qué dice? Tendrá honra. Dice, mire, ¿sabe? Dígale a su hermano: aprende algo que es muy importante.
aprende algo que es muy importante. Si tú cuidas la higuera, si tú cuidas la higuera, dice aquí que el que la cuida comerá su fruto. Comerá su fruto. ¿Sabe cuál es el fruto de la higuera? ¿Cuál es el fruto de la higuera? Ay, hermano, ya lo dijo. Sí, literal. ¿Cuál es el fruto que la higuera trae para nosotros en lo espiritual? ¿Cuál? La revelación. ¿Sabe? ¿Alguien quiere tener revelación del Señor? Dice que cuide la higuera. ¿Cuál higuera voy a cuidar? ¿Cuál higuera tengo que cuidar? Dígame, la comunión con el Señor, la oración. Si la higuera representa enseñanza, si la higuera representa escudriñar, si la higuera representa preparación, ¿a quién tengo que cuidar? ¿Sabe? Yo tengo que cuidar porque no se apague la lámpara que arde en mi apóstol. Y tengo que orar. Y tengo que pedirle al Señor por él. Porque si se apaga esa lámpara, se pueden apagar las demás lámparas que están en el ministerio. ¿Sabe? Usted tiene que orar porque la higuera siempre permanezca en esta casa. Tiene que orar porque la palabra nunca se aparte de nosotros. Tiene que orar porque la revelación permanezca. Dígale a su hermano, aunque no lo quieras, tienes que orar por el que está predicando. Porque si esa higuera se seca, ¿de dónde va a venir la palabra del Señor? ¿De dónde va a venir la enseñanza del Señor? Ay, no es el único usted. No, no soy el único. Y hay muchos aquí que tienen la capacidad. Pero mientras el Señor ponga la higuera, hay que orar por ella. Cuando el Señor levante otra higuera, hay que orar por ella, para que siga creciendo y siga abundando la bendición del Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano. Denle un aplauso a nuestro Señor. Porque si usted cuida de la higuera, va a comer del fruto del Señor. No solamente de esa palabra, no solamente de la revelación, sino también va a tener la bendición de un crecimiento, tanto espiritual como material. Necesitamos cuidar de la higuera para que haya en todo momento bendición del Señor. Amén. Ahora mire, Cantares capítulo 2, versículo 13. Cantares capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor: la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor, dice. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿Sabe? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando dice que la higuera ha echado sus higos, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Tenemos que aprender algo muy importante de la higuera. ¿Sabe? No se puede echar fruto si no hay una madurez para echar el fruto. Si dice que la higuera ha echado su fruto, es porque ha habido un crecimiento, porque ha habido un desarrollo, porque ha habido una madurez que le permite poder dar el fruto a la higuera. ¿Sabe una cosa? Hace referencia también a la uva. Cuando la higuera echa su fruto, y cuando uno mira que la higuera echó el fruto, es porque hay una identidad en ese fruto. ¿Sabe? No se vaya a enojar conmigo por esta pregunta que le voy a hacer, pero ¿todos son higueras aquí?
Porque es necesario que nosotros mostremos delante del Señor que tenemos ese fruto que nos identifica como parte de la higuera. Si este de aquí es una higuera, los que estamos acá somos higos, ¿o no? Pero si usted me dice, no todos somos higos, dígame por qué. O está mal la higuera, se mezcló la higuera, le hicieron un injerto a la higuera, y por un lado salen higos y por otro lado salen otros frutos. Dígame, ¿qué pasó entonces? Pregúntele a su hermano, ¿dónde te metes? Porque si es higuera también, tiene que tener la misma identidad para poder decir, yo soy un higo. Y dígale al que está a su lado, y los higos son hijos de la higuera. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios, hermano. Y mire qué hermoso es poder ver que el que es hijo también tiene la misma identidad que la higuera, hermano. ¿Sabe que allá en mi pueblo dicen un dicho muy así, muy vulgar quizá? Que dicen, el que es hijo de tigre, ¿qué? Bendito, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, tú eres un hijo de una higuera. Y la revelación que el Señor le ha dado a la higuera también estará en ti. Porque eres un higo y llevarás esa bendición a cualquier lugar que tú vayas. Porque eres un hijo, porque eres un higo y serás de bendición donde quiera que tú te presentes. Dígale, porque esa es la intención del Señor. Que recibamos, que aprendamos de la bendición que Él nos ha dado. Que donde quiera que tú llegues, cuando te digan, compártame, hermano. Yo sé que usted viene de una iglesia que tiene un ministerio respaldado de parte del Señor. Yo sé que ustedes pertenecen a un ministerio que el Señor está levantando en todo el mundo. Que usted pueda enseñarle a la gente por qué Dios ha respaldado ese ministerio. Que puedan ver que ciertamente son higos que llevan el fruto, que llevan la bendición, y que cuando abren el higo, la semilla empieza a fluir y a derramarse sobre todos los que le están escuchando y puedan decir, qué buen fruto es este. ¿No le gustaría? Se vale soñar, pero dice la palabra que los sueños se hacen realidad, hermano. Si tú tienes un sueño, dile, se va a cumplir mi sueño. Se va a cumplir mi sueño. Porque no lo voy a cumplir yo, lo va a cumplir el Señor que me lo ha dado. Lo va a cumplir el Señor. ¿Sabe qué hermoso es poder ver a un José que tenía sueños que el papá decía, esos son sueños guajiros? Hermano, sueñas mucho, hijo. ¿Acaso crees que un día yo, tu padre, bueno, es más, mira, hasta esa mujer que es tu madre, crees que un día se van a postrar delante de ti? Estás mal, José. ¿Verdad? ¿No le decía a José? Tuve un sueño, padre. El sol, la luna y las estrellas se postraban delante de mí. ¿Y qué le dijo el papá? Mira, José, a mí no me puedes engañar porque yo interpreto sueños, José. Nada de que yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti. Te quiero mucho, chiquito, pero no es para tanto, le dijo. Y usted lo mira cuando es el gobernador de Egipto. Llega el padre, llega toda la familia y mire, postrado a los pies del soberano, postrado a los pies del rey, postrado a los pies de su hijo, hermano. Dígale a su hermano, si a José se le cumplió su sueño, a mí, ¿por qué no? Si también soy hijo de Dios.
A mí también se me va a cumplir mi sueño. ¿Cuántos lo creen que se le puede cumplir su sueño? Sabe, hermano, dice la palabra que al que cree, todo. No le dice algunas cosas, dice, todo le es posible. ¿Qué crees que pueda ser imposible para Dios? Así como dijiste, nada es imposible para Dios, di para mí, nada va a ser imposible creer, porque todo lo hará el Señor. Todo lo hará el Señor, no yo. Por eso necesito entender que si yo soy una higuera, debo de caminar como una higuera, en el orden. Pero sabe, mire, voy a terminar con esto, mire. Mateo capítulo 21, versículos del 18 al 22. Mateo capítulo 21, versículos del 18 al 22, dice la palabra del Señor. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mire, hermano, fíjese cómo el Señor nos quiere enseñar algo muy importante. Porque hemos mirado la higuera en algunas características y lo que podemos aprender de ella. Pero mire algo que nosotros tenemos que entender: que para poder recibir cada bendición que la higuera tiene, no podemos tener esta actitud que tenía la higuera. Porque dice que esta higuera estaba cerca del camino. Una cosa es estar cerca y otra cosa es estar dentro. Una cosa es decir: mira, soy cristiano, y no vivir la palabra de Dios. Y otra cosa es decir soy y vivir la palabra del Señor. Por eso dice aquí que esa higuera estaba cerca del camino. Cerca. Hay gente que puede aparentar que está en el camino, que está ahí donde la enseñanza está, pero al no estar dentro, no hay una respuesta, no hay un fruto, y solo hay una apariencia, dice ahí. Mire qué tremendo es poder ver que de la higuera necesitamos entender que no podemos aparentar ser, sino enseñar que somos. Porque, mire, usted piensa que el Señor ignoraba que en esa higuera no había fruto. ¿Usted piensa que Él ignoraba que no había fruto? Si no era tiempo de fruto. Y Él conoce los tiempos. Entonces, ¿por qué fue a ver si había frutos? ¿Por qué? Dígale a su hermano: la enseñanza era para los discípulos. La enseñanza era para que ellos entendieran que no porque vean a alguien que dice ser, tiene el fruto del Señor. Que puedes mirar la apariencia, pero que cuando te acerques, porque con eso que Él hizo, les estaba enseñando que se deben de acercar y deben de pedir el fruto a la higuera. Y si no hay fruto, el fin de esa higuera va a ser la muerte, secarse. Mire, hermano, dígale a su hermano: no podemos vivir de la apariencia del hombre. Tenemos que vivir de la revelación del Señor.
No podemos vivir de lo que el hombre diga o muestre para que digan, este soy yo. No podemos vivir de eso. Tenemos que vivir de la palabra que sale del Señor. Y si la higuera es higuera, va a dar fruto y va a traer ese fruto sobre los que le están escuchando, sobre los que le están viendo. Porque la higuera, cuando tiene identidad, tiene la revelación de parte del Señor. Necesitamos entender eso nosotros. Si estás cerca del camino, no es una higuera del Señor, es una higuera del hombre. Porque el que está dentro del camino, ese tiene cambios. Y los cambios se demuestran no solamente en el crecimiento y en la madurez, sino también en el fruto que tiene esa higuera. Dígale a su hermano, pero antes de que le diga, dígale, no te enojes conmigo. Regálame un fruto tuyo. Regálame un fruto tuyo. Porque quiero probar, porque quiero deleitarme con lo que el Señor te ha dado. No puedo vivir de apariencia. Tengo que vivir de verdad. Con la verdad que me trae la revelación de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, por favor, hermano. Denle un aplauso a nuestro Señor. Él es digno de ser honrado, de ser exaltado, de ser glorificado siempre. Amén. Le voy a dar otro punto más. ¿Me regala 2 minutos más? De todos modos, el talento no se va a ir. Espérame. Un fruto más, mire. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Mire, hermano, necesitamos aprender de la higuera que aún tú, que tienes una identidad de higuera, que aún tú, que tienes un fruto, que tienes esa identidad de hijo o de higo, puedes sufrir sacudimientos fuertes y que te pueden tirar, pero jamás te van a desprender del lugar donde ha crecido ese fruto. Mire qué tremendo es esto. No estamos exentos de que los vientos vengan, de que el viento fuerte venga a tumbar el fruto. No estamos exentos. Te pueden tumbar, pero no te va a llevar. Te pueden tumbar, pero no te vas a perder, porque vas a permanecer en la tierra donde creciste. Mire, dígale a su hermano, no te preocupes si los vientos fuertes han venido a sacudirte. No te preocupes si los vientos fuertes te han hecho dudar. No te preocupes si los vientos fuertes han querido arrancarte. No te preocupes. Todo está en control del Señor. Él tiene el control de todo lo que nos pasa. Y por eso dice, aún las higueras van a tener vientos fuertes que van a arrancar el fruto. Pero dile, tú eres una higuera del Señor y el Señor siempre va a estar contigo. Amén. Cierre sus ojos, por favor.